Vean que vamos a comenzar a hablar acerca de electricidad. El que no expuso perdió ese puntaje, ¿verdad? De su exposición. Menos que tenga una excusa, ¿verdad? Profe, sobre mi Ah, exposición, ¿se acuerda? Que yo no pude porque me fui a hacer la radiografía. ajá, pero está listo ahí. Sí, solo permítame buscar la diapositiva. Ok, espéreme, entonces voy a permitirle compartir. Ok, espera. Ahí está, Aaron, ya puede compartir. O sea. Profe, solo que me permita un momento. Bien, Aaron. Bueno, gracias, padre. Buenos días, maestro y compañeras. Hoy les vengo a hablar yo a hablar sobre el espectro electromagnético. Este, ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es la distribución de la energía en las electromagnéticas. Se puede expresar en un término de energía, aunque es más común. Se hace en términos de la longitud de onda y la frecuencia de las radiaciones. Esta se puede extender desde una radiación con menor longitud de ondas, por ejemplo los rayos gamma, hasta la mayor longitud de ondas, que son las ondas de radio con las que se pueden transmitir.
Aquí hay tipos de radiaciones, como por ejemplo la radiación gamma, con la longitud de onda menor de 10 a 11 metros, aquí, bueno, metros, y una frecuencia mayor de 10 a la 19. Están los rayos X, que también con una longitud de onda menor de 10 menos 8 metros, y una frecuencia mayor de 10 a la 16. La radiación ultravioleta extrema, con una longitud que esta tiene una longitud menor de la 10 menos negativa a la 8 metros y una frecuencia mayor a la de 1,5 por la 10 a la 15. También está la radiación ultravioleta cercana, con una longitud de onda menor de 380 por 10 al 9, negativa 9 de metros, y una frecuencia mayor de 7,89 por 10 a la 14. Aquí, como pueden observar, son los tipos de frecuencias. Por ejemplo, la primera son las ondas de radio, que si ustedes lo miran, la frecuencia es menor. Y ya la de microondas también, aunque la de microondas es un poco menor, ya que no emite tanta radiación. Ya también está la luz infrarroja, ya que esta nos permite poder observar la radiación la radiación que emite nuestro cuerpo, incluso la temperatura. La luz visible o la luz UV también, esta es ya de escala, empieza de aquí, de la 10 a la -5. Ah, bueno, también están los rayos X, que son los que las utilizan para poder ver, pues, bueno, ver a través de nuestro cuerpo, para ver si hay lesiones, estas se utilizan para eso. Y la radiación gamma. Estos son los tipos de ejemplos de espectro electromagnético y las ondas electromagnéticas que nosotros podemos encontrar. Las ondas de radio, o sea, bueno, se me olvidó explicarles para que utilizan, también estas se utilizan para emanar, este, no solo noticias, sino que música mediante todas esas ondas sonoras que emite la radio y así. Bien, gracias, Aaron. Muchas gracias por Gracias, escuchar. Aaron. Bien, entonces, relacionándolo con lo que Aaron nos comentaba, hoy hablaremos acerca de la electricidad. ¿Alguien sabe qué es la electricidad? Es porque tengo luz en mi casa o cosas así. Sí, bien. Pero antes de saber qué era electricidad, claro que todos los términos son totalmente desconocidos al principio, ¿verdad? Entonces, Tales de Mileto empezó las observaciones acerca de la electricidad. ¿Por qué se llamaba electricidad o por qué deberíamos de llamarlo electricidad? Pero no solo bastó con las observaciones que hizo Tales de Mileto, sino que también Hilbert, también un inglés, empezó a investigar años más adelante de haber investigado Tales de Mileto. Con las observaciones que hizo Tales de Mileto y con las observaciones que hizo Hilbert, también Robert Boyle se basó con eso para poderle dar un significado a la electricidad. ¿Okay? Y es gracias a ellos, ¿verdad? Y gracias a la inteligencia y a todas las investigaciones que realizaron ellos, nosotros hoy tenemos la dicha de contar con electricidad. Antes, si ustedes preguntan, nadie contaba con focos eléctricos. ¿Qué era lo que utilizaban? A ver. Velas de gas o velas convencionales. Ajá, exacto. Habían otros que no sé si ustedes lo han escuchado, pero eran candil. Y conste que algunos de nosotros nos dicen, vos sos candil de la calle, oscuridad de la casa. No sé a cuántos de ustedes les han dicho, ¿verdad? Pero eso era lo que utilizaba tiempos atrás. E incluso yo escuchaba que hay en una zona aquí donde no tienen electricidad.
y donde la gente pues sigue usando lo que son velas. Ahora, no quiere decir que nosotros dependemos más de la electricidad. Yo le preguntaba en cierta ocasión a alguien, ¿qué es más importante para vos? ¿Tener energía o tener agua? ¿Qué contestarían ustedes? A ver, Aaron. Está difícil, pero yo elegiría la electricidad. Luna. No le escucho, Luna. Es que se escucha como cortado. ¿Cómo? ¿Qué elegiría usted? ¿Tener energía o tener agua? Tener agua. Sofía. Tener agua. Cristina. Agua también. Emily. Pues agua, porque con electricidad pues existen otras miles de maneras de hacer lo que necesitamos, pero para nosotros los humanos que necesitamos el agua para sobrevivir, prefiero el agua. Alejandra. El agua. Ana. El agua también. Alison. El agua también. Y todos coincidimos en que es el agua, ¿verdad? La más primordial. Aaron fue el único que dijo que la energía por el internet, yo creo. Pero vean que sí, es el agua más primordial. Y como Emily decía, hay otras maneras de que nosotros podemos, para lo que necesitamos energía es para cocinar, ¿verdad? Para comer. Eso es lo primordial. Entonces, imagínense en aquellos entonces, cuando no se contaba con electricidad, cuando no se contaba con energía. Sí existían teles, porque existían, ¿verdad? Eran teles blanco y negro, y era donde no estaban conectados. O quizás las baterías tenían que ser conectadas en el sol, se ponían a recargar con el sol. Entonces, una vez que estaba recargada la batería con el sol, ya podían ver quizás algo en el tele, ¿verdad? Entonces, son cambios que han venido a surgir. Por ejemplo, antes no contábamos con internet. Ahora sí contamos con internet. Y vean que nosotros, por ejemplo, hay varias fuentes de energía que a nosotros se nos han proporcionado, como el alumbrado, equipos electrodomésticos, donde utilizamos nosotros la energía, equipos industriales, equipos de comunicación, equipos de transporte, ¿verdad? Que necesitan energía. Ahora bien, la pregunta interesante es, ¿dónde nosotros aplicamos la electricidad? A ver, ¿dónde aplicamos nosotros la electricidad? Para poder alumbrar el hogar y también utilizar los accesorios para cocinar. Sí, hay varias aplicaciones para lo que es la energía. Ahora bien, debemos de tener claro algo que a veces nosotros como seres humanos mencionamos mal y decimos, se fue la luz. La luz no se va. Usted tiene la luz del sol, tiene cualquier algo que le alumbre. Entonces, lo correcto sería, se fue la energía, ¿verdad? Eso es lo correcto. Como seres humanos decimos, se fue la luz. Vino la luz. Nosotros estuvimos ayer sin luz, decimos. Entonces, realmente yo estuve ayer sin energía. Vean que existen cargas eléctricas. Voy a tratar de dibujar acá una carga eléctrica. Y no sé si en cierta ocasión ustedes han visto, creo que en algún momento pues se les explicó. Tenemos, ¿alguien sabe cómo se llama esto o cómo es representado esto? Ajá. ¿Lo recuerda? ¿O no recuerda? ¿Mm? Electrones. Ok, tenemos un electrón
Tenemos un electrón positivo y tenemos un electrón negativo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tuviésemos dos negativos? Entonces sería un protón y un electrón. Ah, exacto, ahí está. Y si yo tengo dos negativos, ¿será que sí puedo tener yo dos cargas negativas? ¿O no puedo tener dos cargas negativas y dos positivas? Ajá. Vean que cuando nosotros tenemos dos cargas eléctricas del mismo signo, estas se repelen. ¿Qué significa repelen? Que no contrastan, no se pueden estar, no pueden estar juntas dos cargas. No sé si ustedes han notado que hay gente que dice, por ejemplo, ahí en ese, no sé cómo es que se llama, pero bueno, en ese toma corriente que es 210 no puedes poner un foco 110 o 220, no sé. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si nosotros colocamos un foco en un toma que no es para ese foco? Se quema. Obviamente, ¿verdad? Se quema. E incluso nosotros si conectamos algo que no coincide con ese toma que nosotros tenemos, hay un problema. Entonces, eso sucede con esto que nosotros tenemos acá. Yo no puedo tener una carga donde haya dos negativos. Tampoco puedo tener una carga donde hayan dos positivos. Ahora, sí, esta sí la puedo tener. ¿Y saben por qué? Porque los protones y electrones tienen una propiedad inherente denominada carga eléctrica. Como decía Luna, hay un protón y un electrón. A esta propiedad, bueno, se le atribuye el hecho de que un electrón y un protón se ejerzan mutuamente, fuerzas de atracción, y que dos electrones se ejerzan mutuamente fuerza de repulsión, al igual que dos protones se repelan entre sí. Entonces, ve, si estos dos son del mismo signo, se van a repelar, ¿okay? Así como esto. Entonces, la original sería esta, ¿verdad? Deben de ser de distintos signos para que esto pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, tenemos luego lo que es la ley de Coulomb. Y esa ley es bastante importante que nosotros la conozcamos. Ley ¿qué nos dice esta ley de Coulomb? Esta ley nos dice que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Hablando matemáticamente, ¿qué significa que algo sea proporcional? Que sea igual. Que sea directamente proporcional. Que sea igual, no me convence. Ajá. Los demás, ¿qué piensan? ¿Qué es directamente proporcional? Se puede dividir, no sé. Sí es una división. Sí es una división. Pero cuando directamente proporcional. Cuando hablamos de directamente proporcional, sí es una división. Pero significa que si aumenta una, también va a aumentar la otra.
Entonces, si una carga aumenta, también la otra carga va a aumentar. Y cuando habla que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, significa que mientras una va aumentando, la otra va disminuyendo. ¿Ok? Eso es cuando hablamos de proporcionalidad. Ahora, vean que tenemos una fórmula para calcular esa ley de Coulomb. Y es igual que F, donde es la fuerza, va a ser igual a esto que tengo acá, donde ya voy a definir cada una de estas variables. Okay. Vamos a decir, voy a poner este Q sub 1 multiplicado por Q sub 2 entre R al cuadrado. R al cuadrado. Donde voy a definir cada una de las variables. ¿Ok? Vamos a calcular Q sub 1, lo voy a copiar así, y Q sub 2. Esto es igual a decir que son las cargas de cada uno de los cuerpos. De cada uno de los cuerpos que sea. ¿Okay? Y también tenemos a R, que R es la distancia entre los dos cuerpos en metros. ¿Qué significa? Si me dice que en metros y a mí me dan una respuesta en centímetros, ¿qué significa? Ajá. ¿Cómo, profe? No le escuché. Si a mí me dan, si al final de mi ejercicio o al inicio, a mí me dan R, que es centímetro, ¿qué tengo que hacer? Pues pasarlo a metros. Pasarlo a metros, ¿verdad? Porque me dice que el problema es que hay que trabajar en metros, ¿verdad? Según sean las cargas. De signo contrario. Nos va a dar tiempo quizás de hacer algún ejercicio. Recordemos, la fuerza siempre va a ser en Newton. Y la última variable, que es una constante. Es una constante y que tiene su valor ya dado. Llamada constante electrostática. Que vale, y lo voy a escribir. Este es el valor siempre de esta constante. Al menos que el ejercicio a ustedes les dé otro valor y les diga la constante
electrostática es tanto. Entonces ahí cambiaría el valor, ¿verdad? Voy a borrar esto. De lo contrario, pues, este valor se va a conservar siempre. Elevado a la 9. N por m al cuadrado entre c al cuadrado. ¿Okay? Entonces acá tenemos definida cada una de estas variables. Q sub 1, que es Q sub 1, Q sub 2, que son las cargas de cada uno de los cuerpos. Y ya sabemos en qué, ¿verdad? En Coulomb, C. R es la distancia entre dos cuerpos en metros que les decía. Si el ejercicio nos lo da en centímetros, es necesario que nosotros lo pasemos a metro. Y F es la fuerza atractiva o repulsiva, según sean las cargas de signo contrario del mismo signo. Y esto es en Newton. ¿Okay? Entonces, al final de esto, nosotros vamos a tener en Newton las unidades, ¿verdad? Cada vez que calculemos lo que es la fuerza. Y que pues es una constante llamada constante electrostática, que vale esto, siempre y cuando el ejercicio no se los esté dando, ¿verdad? Solamente lo mencione como una constante electrostática, ustedes saben que va a ser igual a este valor. Y si se los da el ejercicio, pues vamos a copiar el valor que nos lo da el ejercicio. Ahora bien, si a mí me pidiese que calculara lo que es la constante electrostática, ¿cómo sería esta fórmula? Ajá, despejaríamos. Y si yo despejo, ¿para qué? ¿Cómo me queda? Miren ustedes, yo estoy evaluando participación. Ajá. Tenemos a F. Profe, me perdí. ¿Cuál es la constante electrostática? Que está. Ah, ok. Acá está. ¿Qué? Es una constante electrostática. ¿Ok? Entonces, si yo quiero despejar, ¿para qué? Okay. Este R al cuadrado que está dividiendo, ¿cómo pasaría? A multiplicar. A multiplicar, ¿verdad? Entonces sería la fuerza por R al cuadrado. Y esta Q sub 1, Q sub 2 que están multiplicando pasarían a dividir, ¿verdad? Entonces sería Q sub 1, Q sub 2. Okay. Ahora, si a mí me pidiese que despejara para R al cuadrado, ¿cómo despejamos? Con esa misma formulita lo podemos hacer. Esto que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿verdad? Q sub 1, Q sub 2. Creo que a ustedes les genera demasiado trabajo despejar. Q sub 1, Q sub 2, ¿verdad? Y ese F que está multiplicando pasaría a dividir. Pasaría a dividir. Y recuerden, nosotros queremos despejar solamente para R. Y como está R al cuadrado, ¿qué hacemos?
Ajá. ¿Cómo? Con raíz. Con raíz, ¿verdad? O sea, yo lo estoy haciendo acá de un solo. Entonces me quedaría que R es igual a esto. Esto que nosotros tenemos acá. ¿Estamos? ¿Para cuál nos hace falta despejar? Bueno, si nos piden para Q sub 1 o Q sub 2, pues nosotros haríamos esto. Podríamos utilizar esta fórmula acá, ¿verdad? Pasar este que está multiplicando, pasarlo a dividir. Lo voy a hacer acá. En una sola, ¿verdad? Entonces sería F entre esta constante. Este R que está que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y este Q sub 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Y así es como yo despejo para Q sub 2, Q sub 1. ¿Ok? Y para Q sub 2 sería lo mismo, ¿verdad? Eso lo hacen ustedes. Q sub 2 pues sería lo mismo, solamente que cambiarían esos valores. Aquí es Q sub 1. Ahí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Nada. Ok, entonces nos vemos en la hora de diseño. Cuídense, que tengan bonito día. Adiós, profe, nos vemos. Vemos, Gracias, profe. cuídense.